No toda liberación empieza abriendo puertas. A veces ocurre cuando se cierran en silencio. ¿Alguna vez has sentido que algo está cambiando en lo profundo de tu vida? Esa persona que antes parecía inquebrantable comienza a tambalearse en sus actitudes. Las palabras que antes te impactaban ya no tienen el mismo efecto y en tu interior surge una paz inusual, sin que exista una explicación lógica. Puede ser confuso, pero quizá estés siendo testigo de algo mucho mayor de lo que imaginas. Quizás lo que experimentas no es solo un proceso emocional, sino una respuesta espiritual en la que la justicia de Dios se manifiesta, no con fanfarria, sino con precisión. ¿Has pensado alguna vez que el silencio de Dios no significa inactividad? ¿No podría ser que Él esté organizando todo para tu beneficio? En este mensaje descubrirás cómo Dios actúa cuando nadie se percata y entenderás por qué ciertas actitudes, que a primera vista parecen sin importancia, como el desasosiego de un manipulador o la crisis emocional de alguien a quien ha dañado, pueden ser señales claras de que el cielo ya está interviniendo. Antes de seguir, quiero animarte a seguir este camino de discernimiento. Mucha gente sufre en silencio, esperando una señal grandiosa de Dios, cuando en realidad Él ya ha empezado a obrar. Aquellos que no se mantienen alerta podrían perder la revelación que se presenta en forma de calma. Quédate conmigo en los siguientes minutos y verás lo que Dios ha estado mostrando en silencio durante tanto tiempo. La vanidad y las apariencias sostienen la frágil estructura del orgullo, pero ante Dios ese orgullo se desmorona. La Biblia nos dice en Proverbios 16:18 que la soberbia precede a la ruina y el espíritu altivo antes de la caída. Este pasaje enseña un principio espiritual infalible. Dios resiste a los soberbios, y cuando alguien vive manipulando, controlando y oprimiendo, su propio orgullo se convierte en una condena. No hace falta que otros intervengan o que busquemos venganza. Dios permite que las heridas internas de esa persona se hagan evidentes, que el encanto se desvanezca, que la imagen que se había construido se derrumbe y que lo que antes se admiraba termine causando rechazo. Este proceso no es fruto del azar. Dios, en su justicia, elimina el falso brillo y deja al descubierto la verdadera oscuridad. Aunque la apariencia y el control lo sostienen todo, poco a poco se desmoronan. El manipulador, que parecía tan firme, pierde incluso el control de sí mismo. Muchos confunden este comportamiento con mala suerte, crisis emocionales o colapsos psicológicos, pero la verdad espiritual subyacente es clara. La autoexaltación siempre trae consigo la cosecha de sus propias semillas. Dios no tiene que intervenir de forma directa para corregir. Él deja que la cosecha ocurra. La caída de los soberbios es el resultado de sembrar constantemente engaño, mentira y dominación, y esta cosecha llega en el momento perfecto, guiada por un Dios que conoce cada intención oculta. La pérdida de control beneficia al manipulador y al mismo tiempo es una prueba espiritual de la manifestación silenciosa pero certera de la justicia divina. La evidencia es que cada elección tiene su consecuencia. Ninguna semilla queda oculta para siempre y ninguna acción se escapa del juicio de Dios. Existe un principio espiritual simple y absoluto. Uno cosecha lo que siembra. En Gálatas 6:7 se nos recuerda: no os engañéis. De Dios no se puede burlar, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. La manipulación, el abuso, las mentiras y las intenciones encubiertas, aunque parezcan olvidadas o justificadas, son semillas plantadas en el terreno del tiempo. El tiempo
en sintonía con la justicia, hace germinar esas semillas cuando el manipulador comienza a perder espacio, influencia o dominio. Esto no sucede por casualidad, es el resultado de cosechar todo lo construido sobre la base de la injusticia. La estructura, que parecía sólida, empieza a colapsar no porque alguien la ataque desde afuera, sino porque sus raíces se debilitan. Dios completa el ciclo espiritual sin prisa, permitiendo que cada uno reciba exactamente lo que ha sembrado, y cuando llega ese momento, se manifiesta un juicio justo que Él estableció desde el principio. No es necesario alardear, demostrar o exponer nada. Dios observa lo oculto y actúa con sabiduría. Quien sembró destrucción en secreto, ahora tiene que enfrentar el fruto de sus actos. Este es el instante en el que muchos se confunden al ver caer a lo que parecía invencible. Nos preguntamos, ¿es esto un castigo o simplemente mala suerte? ¿Es cruel o es justicia? Solo se pueden responder estas preguntas conociendo a Dios, quien actúa con propósito y no con desdén. La justicia de Dios no nace de la ira ni del deseo de castigo. Mientras la justicia humana a menudo busca represalias, la divina tiene como fin corregir, restaurar y liberar. Cuando Dios expone a alguien, no lo hace para destruir su reputación, sino para revelar la verdad y detener el ciclo de opresión. Él disciplina con amor porque ama, y esa disciplina es una respuesta a las oraciones de quienes clamaron por liberación. Es la intervención del Padre, que no acepta la mentira como base en ninguna relación. Como se afirma en Hebreos, el Señor disciplina a quienes ama. Aunque esa corrección pueda parecer dura, es una muestra de misericordia para quienes han sufrido. Dios no corrige por mero capricho, sino por celo. No permite que la caída humille, sino que llama al arrepentimiento. Cuando la verdad se hace evidente y el manipulador pierde el control, no se trata de destrucción, sino de una oportunidad para la redención. De verdad, es una oportunidad, y los justos pueden respirar al liberarse de la opresión. Esa disciplina, que al principio parece silenciosa, pronto se nota en las expresiones, gestos y palabras de aquellos que antes parecían inquebrantables. Cuando esa corrección inicia, los signos se evidencian en los detalles más pequeños del comportamiento del manipulador. La pérdida de control no empieza en el exterior, sino en el espíritu. Cuando Dios decide actuar, no necesita enfrentarse directamente, basta con retirar su mano. El malvado se hunde en las consecuencias de sus actos. Al retirar su control, empieza a perder el equilibrio, sus palabras se confunden, sus reacciones son exageradas y su imagen se vuelve inestable. Todo lo que se edificó sobre mentiras comienza a desmoronarse debido a la inestabilidad de quienes lo sostuvieron. El Salmo 7:15 nos enseña claramente: quien cava una tumba para otro acaba cayendo en ella. Dios no precisa humillar a nadie. Permite que el camino elegido lleve a una caída vergonzosa. Las emociones se desbordan porque ya no hay ningún soporte espiritual. La persona que antes imponía reglas ahora vive en crisis. La manipulación calculada se transforma en un estallido emocional. Las máscaras ya no se mantienen y la confianza se filtra por las grietas del comportamiento. Estas señales deben interpretarse no solo como desequilibrios psicológicos, sino también como un indicio espiritual de que el juicio divino está en marcha. Debemos romper el ciclo de opresión, no con violencia, sino con la verdad. Y a medida que el orgullo se desvanece, algo poderoso empieza a suceder en ti. Aquellos que una vez sufrieron y ahora comprenden lo que ocurre en otra dimensión, ya no sienten miedo, sino que guardan silencio. Ese silencio frente a la opresión marca el inicio de una victoria espiritual. Mientras el manipulador grita, acusa
o trata de desestabilizar al oprimido, este último opta por el silencio, no por debilidad, sino porque sabe que ya no necesita defenderse. Dios ya está llevando a cabo la batalla. Su obra no se encuentra en las palabras ni en discusiones, sino en el Espíritu. Ese silencio es una respuesta consciente de quien ya no se deja llevar por la emoción, sino que actúa con discernimiento. El alma herida deja de desesperar por explicaciones, y el espíritu ya no cede a las provocaciones. Al dejar de reaccionar, se rompe el ciclo de manipulación. El versículo de Éxodo 14:14 no solo consuela, sino que sirve como estrategia espiritual. Cuando el pueblo de Israel se encontró rodeado, sin escapatoria y lleno de miedo, Dios no les ordenó luchar ni huir, sino que les dijo que se quedaran quietos. A veces, el silencio funciona mejor que las palabras. Ese silencio desestabiliza al manipulador, espera confrontación, culpa y sumisión, pero lo que recibe es calma, firmeza y la ausencia de respuestas. En esa falta de respuestas se produce un cambio. La dinámica de poder se rompe y el control se desintegra. Estas técnicas humanas no enseñan el nuevo comportamiento, que surge de una revelación interna. Los justos saben que Dios pelea por ellos, así que no necesitan recurrir a la lucha tradicional. Esta nueva conciencia lo cambia todo. La madurez espiritual, medida por la estabilidad del alma y no por el volumen de la voz, se demuestra a través del discernimiento, mostrando que ya no es necesario justificarse, porque la verdad ya sale a la luz. Ese silencio es una señal de sanación y de autoridad, prueba de que la manipulación ha perdido su poder, ya no genera reacciones, y algo nuevo se forma en tu interior. Precisamente en el espacio donde antes reinaban el ruido, el dolor y la confusión. Ninguna forma de manipulación puede detener la determinación de Dios para revelar lo oculto. Él decide el momento adecuado para mostrar la verdad, sacando a la luz todo lo que se escondía. No hace falta forzar la verdad ni depender de enfrentamientos, escándalos o pruebas hechas por el hombre. Cuando el Espíritu de Dios decide exponer, lo hace con sabiduría, en el tiempo justo y de una manera que cumple un propósito mayor: proteger a los justos y guiar hacia la liberación. Lucas 8:17. Nos recuerda que nada de lo oculto quedará sin revelar. Esta promesa es, a la vez, consuelo y advertencia para quienes han sufrido en silencio. Garantiza que Dios está atento a aquellos que ocultan su maldad tras apariencias beneficiosas, advirtiéndoles que siempre llega el momento de la exposición. La revelación de Dios no busca humillar, sino romper ciclos de engaño. A menudo, el manipulador se mantiene en una posición de poder porque se aprovecha de la ignorancia ajena, pero cuando el Espíritu empieza a revelar, hasta quienes antes estaban ciegos comienzan a ver. Las palabras, actitudes, incoherencias y detalles diminutos denuncian lo que antes estaba disfrazado. El discernimiento espiritual no activa la paranoia ni el juicio. La verdad se vuelve evidente incluso para quienes nunca sospecharon nada. La protección de Dios va más allá de simplemente rechazar el mal, ya que también implica revelar verdades ocultas. Él no deja a sus hijos encadenados a la mentira para siempre. Cuando la verdad llega, trae claridad, dirección y seguridad. Y a través de este proceso, muchos llegan a entender las causas de sus antiguos malestares. Esta revelación gradual tiene el propósito de sanar al engañado y desestabilizar al engañador,
Conforme cambian el entorno y las relaciones y la mentira sale a la luz, el poder del manipulador se debilita, lo que se sustentaba en la apariencia se deshace bajo el peso de la verdad, y mientras más se revela, la máscara del manipulador se agrieta ante todos. Cuando el orgullo se derrumba, reacciona con fuerza, y esa respuesta no demuestra poder, sino temor. El manipulador, que en otro tiempo parecía calculador, sereno y estratégico, empieza a actuar con impulsividad, perdiendo control e irrumpiendo en ira. Es una reacción predecible para quien comprende el patrón espiritual detrás de su caída. La ira de los soberbios no surge de repente, sino del pánico de perder el control, de saber que ya no pueden manipular, crear culpa o lograr el mismo efecto. Por eso, instintivamente elevan la voz, generan confusión y tratan de retomar el dominio. Proverbios 29, 16 nos enseña que los justos verán la caída de los malvados, y esta caída a menudo empieza en el campo emocional. La desorganización interna del manipulador se hace evidente. Sus discursos ya no tienen sentido. Sus justificaciones se contradicen, y la máscara ya no se adapta a su rostro. Lo que antes parecía control se transforma en exposición. Este comportamiento confirma que ya hubo una ruptura espiritual. La ira se desborda y la autoridad que sustentaba el engaño se desvanece. El grito es el intento desesperado de recuperar un dominio que ya no existe. Es importante entender que esa rabia no es solo emocional, sino que refleja una intensa batalla espiritual. Cuando se enfrenta a la verdad, el orgullo no se convierte en humildad, sino que reacciona con violencia. Consciente de su naturaleza expuesta, el espíritu altivo resiste hasta el final, aunque sabe que está cayendo. El aumento de acusaciones, insultos y ataques personales muestra la fragilidad de quienes carecen de fundamentos. La caída ha iniciado, y el ruido es simplemente el sonido de la resistencia desmoronándose. No te asustes por la intensidad, pues refleja la pérdida con exactitud. Hoy en día, las personas justas deben mantenerse firmes. Este no es el momento de responder de la misma manera o de ceder ante la intimidación. El silencio, la firmeza y la paz son la mejor prueba de que el poder ya se ha transferido. Y mientras otros gritan, tú puedes caminar con una paz que ellos no entienden, y eso lo transforma todo. La verdadera victoria espiritual no es estruendosa, no se muestra con argumentos ni con intentos de demostrar algo, sino que se evidencia en la paz, una paz que no viene del mundo, sino de Dios. Esa paz no es ausencia de conflictos externos, sino una estabilidad interna que el Espíritu Santo ofrece, incluso cuando todo a tu alrededor está agitado. Cuando caminas con Dios, Él te da una calma que supera cualquier lógica. No se puede explicar esa tranquilidad, solo se puede reconocer. Filipenses 4, 7 nos dice que esa paz protege el corazón y la mente, es decir, cuida los dos lugares más atacados durante la manipulación y la opresión, los sentimientos y los pensamientos. La paz de Dios se convierte en un muro espiritual que impide que el caos exterior invada tu interior. Esa calma no es pasividad, es autoridad y prueba de que ya no dependes de las reacciones de los demás para mantenerte firme. La paz se sostiene por sí sola y no necesita defensa externa. Cuando vives en ella, desmantelas la estrategia del enemigo. El manipulador espera ver en ti desesperación, angustia e inestabilidad, pero cuando se encuentra con tu serenidad, se desconcierta. Esa paz, que nada puede destruir, demuestra que el control se le ha escapado de las manos, y además confirma que Dios está obrando algo nuevo en ti.
La madurez espiritual se muestra en este comportamiento sereno y firme. No se trata de evitar la confrontación, sino de tener autocontrol, permitiendo que Dios sea tu defensa. Cuando el cielo adopta esta postura, tu paz se convierte en un arma invisible pero invencible. La paz de Dios no es frágil, es un escudo, una protección y una señal de liberación. Indica al mundo espiritual que tu mente es libre y que tus emociones ya no están sujetas a la manipulación externa. Esa paz te coloca por encima de las circunstancias y te hace inmune a las estrategias del opresor. Cuando se establece la paz, la atmósfera espiritual cambia y Dios restaura lo que se había perdido. La obra de Dios no se detiene en la liberación. Él no solo rescata a los justos de la opresión, sino que los reubica después de la caída del opresor y la exposición del engaño. Se inicia un nuevo tiempo, uno de sanación, reajuste y restitución. La liberación es solo el primer paso. Dios actúa en diferentes niveles. No se conforma con apartarte de lo que te dañó, sino que anhela tu sanación, restauración y disposición para vivir una vida que supere la pérdida. Joel 2:25 nos asegura que Dios repone lo que hemos perdido: el tiempo, la energía, las relaciones, la autoestima, la paz e incluso la visión del futuro que se vio apagada mientras vivías bajo la manipulación. Dios conoce las pérdidas que has sufrido y se compromete a devolverte no solo lo que tenías, sino lo que ni siquiera sabías que te pertenecía. Este proceso de reposicionamiento es divino. Dios inicia el proceso de aclarar la visión, restaurar la confianza y abrir caminos que antes estaban bloqueados. Lo que era un terreno árido empieza a mostrar signos de vida. Lo que parecía infértil florece. Tu mente se aquieta, tus emociones se equilibran y tus decisiones dejan de estar marcadas por el dolor. Dios pone en orden lo que estaba descompuesto, te saca de la confusión y te planta en tierra firme. Las puertas que se cerraron por la opresión ya no te limitan. Descubres nuevas oportunidades, formas vínculos nuevos y adquieres una comprensión espiritual renovada. El discernimiento sigue a este cambio y pronto sabes con claridad quién debe quedarse y quién debe irse. No se trata de reconstruir el pasado, sino de avanzar con propósito, convicción y paz. La justicia de Dios deja claro que el honor pertenece a quien se enfrenta a la vergüenza, y la gracia que actúa en público vence las maniobras secretas contra ti. Todo esto no es para engrandecer el ego, sino para glorificar a aquel que se eleva con propósito, y esa restitución no ocurre en secreto. Dios honra a sus hijos frente a quienes han intentado destruirlos. El verdadero honor no proviene del hombre ni depende del reconocimiento o la aprobación social, sino que viene de Dios. Cuando Él prepara la mesa, nadie puede detenerlo. El Salmo 23:5 nos revela una profunda verdad espiritual. Dios no solo nos libra de los enemigos, sino que nos honra en su presencia. La mesa que el Señor prepara no demuestra poder terrenal, sino que es un testimonio espiritual de su fidelidad hacia quienes perseveran. Esa mesa simboliza no la superioridad humana, sino la gracia que sana, sostiene y eleva a quienes han vivido la humildad, el dolor y el olvido. Dios actúa de tal forma que incluso aquellos que se oponen testifiquen de su justicia. Esa acción no busca humillar, sino demostrar la fidelidad inquebrantable de Dios. Aquí, los enemigos no alivian el sufrimiento, sino que evidencian que Dios siempre ha estado con los buenos, incluso en silencio. El honor de Dios es distinto al de la vanagloria humana, ya que no se basa en títulos, reconocimientos o aplausos, sino en la estabilidad emocional, la claridad espiritual,
el discernimiento fortalecido y la paz que se ve. Donde antes había vergüenza, ahora hay dignidad. Donde reinaba la confusión, ahora hay dirección. Donde había pérdidas, ahora abunda la gracia. La unción en la cabeza representa la consagración. Dios no solo te libera, sino que te diferencia para algo nuevo. La copa rebosante simboliza la provisión, la abundancia y la vida restaurada. Dios no se limita a reponer a los perdidos, sino que supera todas las expectativas, incluso con quienes alguna vez lo oprimieron. El propósito de este honor no es alimentar el orgullo, sino confirmar que quienes se mantengan fieles serán sostenidos y exaltados a su debido tiempo. El escenario incluye al enemigo como testigo de la restauración. La intención es una lección divina, transformar el dolor en victoria y convertir al enemigo en prueba de la acción de Dios. Esa mesa marca la transición entre la lucha y el descanso. Ya no se necesita defensa ni explicaciones. Las obras del Señor hablan por sí mismas y cuando Él actúa, nadie lo interrumpe. Tu fortaleza provino del Dios que te sostuvo en silencio, no de ti, y quienes intentaron derrocarte lo notarán. En este contexto, la justicia de Dios se hace pública, no para mostrar algo, sino para glorificar a aquel que siempre la ha cuidado en secreto. Todo sucede sin ruido, sin discusiones ni esfuerzos humanos. La presencia de Dios basta para transformar el ambiente, y en esa mesa Él no busca venganza, sino discernimiento, sanación y libertad. La libertad espiritual no se reduce a romper lazos o abandonar un lugar de dolor. La liberación, a los ojos de Dios, va mucho más allá de lo físico. Implica un cambio interior, claridad mental y la restauración de la identidad. Muchos creen que son libres solo cuando se alejan de sus abusadores, pero si el corazón sigue esclavizado por la culpa, la confusión, el miedo o la duda, la prisión persiste en el interior. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No se trató solo de salir de una situación, sino de entrar en un estado de conciencia iluminado por la verdad divina. La verdad de Dios rompe mentiras profundamente arraigadas, expone estructuras de manipulación y revela quién eres a los ojos del Creador. La verdadera libertad se inicia cuando la mentira pierde su poder, cuando entiendes que no naciste para ser controlado, que no merecías la manipulación y que no tienes la culpa del abuso. La verdadera libertad empieza al aceptar que Dios, quienes te hiere, te da dignidad. Esa claridad no surge de emociones pasajeras, sino de la revelación de la palabra. El Espíritu Santo convence y sana, sacando a la luz lo que estaba oculto en tu interior. Y cuando esa luz llega a las áreas oscuras del alma, se rompe el poder de la esclavitud emocional. Caminar en la verdad significa resistir las viejas tentaciones, es decir no a acercamientos disfrazados, reconocer patrones de control y rechazarlos con firme convicción. Significa elegir relaciones basadas en el respeto y no en la dominación. Identificar aquello que ya no encaja con la identidad que Dios te ayuda a reconstruir. La libertad que proviene de Dios es activa. Requiere vigilancia, oración y constancia. No basta con salir de Egipto. Es crucial no volver allí emocionalmente. La voz del Espíritu debe dominar la memoria del dolor, mientras que la mente y los hábitos se renuevan. Cuando el justo vive en la verdad, se vuelve inmune a la manipulación. El discernimiento, y no la coerción, lo logra. Estos resultados no se consiguen por frialdad, sino por una conciencia despierta. Este nuevo camino es fruto de la acción de Dios, que sana las raíces, repara los cimientos y establece una paz duradera.
La verdadera libertad no busca venganza, ni se expone, ni necesita demostrar nada. Simplemente continúa en paz, con la mirada fija en la verdad que te liberó. Y esa verdad está viva. Es Cristo. Él no solo mostró el camino, sino que es el camino. Y quien camina a su lado no regresa a las ataduras que alguna vez lo sujetaron. Esa nueva postura espiritual es la señal más clara de que la liberación es completa. No se trata solo de irse, sino de seguir siendo libre. No se trata solo de cortar lazos, sino de iniciar un nuevo viaje. Ahora que ves, sientes y vives esa verdad, Dios quiere que proclames la victoria con fe. El silencio por sí solo no sella la victoria espiritual. El testimonio es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado. Es a través de él que la verdad se propaga, que el engaño pierde su fuerza y que otros reciben la esperanza para continuar. Apocalipsis 12:11 nos muestra claramente cómo el pueblo de Dios vence por la sangre del Cordero, la obra consumada de Cristo y por el testimonio. Ese pasaje significa que hay poder al declarar lo que Dios ha hecho, compartir la liberación. La sanación y la transformación no es vanidad, es fidelidad. Lo que has vivido puede ser la respuesta para quien ahora está en medio del dolor. Para aquellos que aún están confundidos, la claridad que Dios les ha dado puede iluminar su camino. Tu discernimiento, desarrollado con el tiempo, puede guiar a quienes siguen bajo el engaño. Dios te sanó y te elevó para que tu voz sea escuchada. Testificar es más que contar una historia. Es glorificar a Dios a través de lo que Él ha hecho en tu vida. Es mostrar que Él permanece fiel, que actúa en silencio, que libera, reposiciona, sana y honra. Es declarar que, incluso en los momentos difíciles, su mano nunca dejó de sostenerte. Compartir lo que Dios ha hecho cierra las brechas del enemigo y fortalece la fe de otros. Activa la verdad en el ambiente espiritual. Transforma el dolor en propósito. Y lo que alguna vez te hirió ahora se convierte en una herramienta para edificar y proteger corazones. Glorificar a Dios en público es un acto de entrega. Es reconocer que, por gracia y no por mérito propio, se ganó la victoria. La paz que vivimos hoy es el resultado de una batalla espiritual ganada gracias al discernimiento, al silencio y a la plena confianza en el Señor. No subestimes el impacto de un testimonio. Una palabra sincera puede romper cadenas, abrir los ojos de quienes aún están ciegos y generar una transformación duradera. Tu voz tiene valor y tu experiencia tiene un propósito. No te quedes callado. Si Dios te ha hecho libre, decláralo. Si Él te ha restaurado, compártelo. Si hoy ves lo que antes estaba oculto, glorifícalo. Hay quienes esperan escuchar lo que tienes que decir, y cuando hablas, el cielo se mueve. Si has notado las señales y has sentido la paz, proclámalo con fe. Dios se mueve, veo las señales, camino en libertad y en paz. Hasta el próximo mensaje. Gracias.